Bienvenidos al video del cierre del módulo 1. En este módulo estuvimos viendo los conceptos de cultura, identidad, racismo, prejuicios, discriminación, multiculturalidad e interculturalidad, así también como aquellos aspectos relacionados con el marco legal, tanto en lo relacionado con lo que es el marco legal general de derechos humanos, así como el marco específico para pueblos originarios. La intención de este video de cierre es relacionar un poco todos estos conceptos que estuvimos viendo y ver cómo podemos aplicar alguno de ellos en la práctica cotidiana en el terreno. Por ejemplo, comenzando con los conceptos de cultura e identidad, que por ahí parecen ser cuestiones que a primera vista son muy teóricas, tenemos que tener en cuenta que la cultura y la identidad son las que definen nuestra forma de comprender el mundo y en definitiva la forma en que nos comportamos también, ¿no? En particular, esto es importante a la hora de conocer las prácticas de salud de la comunidad y de la cultura con la cual estamos trabajando. En términos generales, uno lo que tiene que hacer es poder generar procesos de comunicación intercultural con las comunidades y aplicar dos criterios, podríamos decir, que serían lo que es la validación y la negociación cultural. Por un lado, por validación cultural me refiero a poder aceptar aquellas prácticas culturales que son distintas a las nuestras, ¿no? Poder comprender que forman parte de un marco cultural en el cual se desarrollan las prácticas de las personas que viven en las comunidades, y por otro lado que también poder generar un espacio de negociación cultural implica poder negociar tanto nuestras propias prácticas como las prácticas de las propias comunidades y llegar a un encuentro o acuerdo que muchas veces quizás pueda parecer difícil a primera vista, pero en cuanto uno empieza a relacionarse de cerca con las personas, es más fácil poder llegar a un acuerdo y a negociaciones de cómo hacer las cosas para lo que sería el bien común, ¿no? Por otro lado, también poder llegar a esto y poder validar las prácticas culturales que son diferentes a las nuestras, eh, implica que tenemos que tomar y tener ciertos compromisos, tanto lo que sería a nivel personal como a nivel laboral. Por un lado, el compromiso de uno en capacitarse, ¿no? Y no solo en este tipo de capacitaciones, sino que son más generales o quizás más teóricas, sino en poder conocer cuáles son las prácticas culturales, el estilo de vida, las creencias de las comunidades, particularmente aquellas creencias que se encuentran relacionadas con la salud y con el cuidado de salud. Esto uno lo puede hacer tanto conversando con las personas que viven en la comunidad, como también así a través de artículos, folletos o libros que traten sobre esa comunidad en particular. Y a su vez tenemos información también que nos puede ser útil de los aspectos demográficos a través de los censos, los aspectos epidemiológicos, que podemos quizás no tener información desagregada a nivel étnico, pero podemos tener la información que nosotros mismos generamos desde el área de trabajo en la que nos encontramos o información general del departamento en donde se encuentra la comunidad donde trabajamos. En este sentido, conocer de primera mano, digamos, también tanto las creencias y las prácticas en el contacto con, con las personas que nosotros trabajamos, implica poder llegar a un acuerdo respecto a esas prácticas y poder también indagar, escuchar, observar cuáles son esas prácticas que realiza la comunidad con la cual uno está trabajando. Y eso nos permite, a su vez, y nos da una herramienta para reconocer y aceptar la cultura del otro sin tratar de imponer nuestra forma de pensamiento y nuestros prejuicios. En este sentido, debemos tener la capacidad de escuchar y comprender, y como venimos hablando, de poder validar y negociar estas prácticas, ¿no? Por otro lado, también este compromiso implica, tiene un aspecto institucional, ¿no? Que está relacionado con la formación de los profesionales, por un lado, que generalmente, pero no en todos los casos, no se profundizan en aquellos aspectos sociales y culturales de la salud. A su vez, otro aspecto institucional que uno puede promover es que la institución de salud, ya sea un centro de salud, un hospital, incluya lo que sería la salud intercultural como una estrategia de abordaje, ¿no?
Esto se puede traducir en distintas cosas, ¿verdad? Puede ser desde la adecuación de la infraestructura de un hospital, incluso la construcción de hospedaje para familiares, la adecuación de un consultorio, de las habitaciones o de la sala de parto. Y puede llegar hasta cuestiones que por ahí son más simples y más al alcance nuestro, que tiene que ver con la alimentación que se le puede llegar a dar a la persona al hospital, que se corresponda con sus pautas alimentarias, que por supuesto, como veníamos hablando antes, están influenciadas por la cultura. Otras cuestiones relativamente simples que uno puede realizar, ya sea en un hospital o en un centro de salud, están relacionadas con generar turnos programados para aquellas comunidades que se encuentran muy alejadas y que la barrera geográfica puede suponer un problema de acceso al sistema de salud. Este sentido también podemos generar o podemos pensar o ver la manera de tener horarios congruentes con los horarios de la comunidad, esto quiere decir los horarios laborales, ¿no? Si por ejemplo el centro de salud solo atiende en una franja horaria en que la mayoría de la comunidad se encuentra trabajando, esto hace difícil que las personas se puedan acercar a ser atendidas, digamos, porque en este caso pueden llegar a tener que dejar de trabajar y de tener el ingreso necesario del día incluso, ¿no? Esto que venimos hablando, que está relacionado tanto con la cultura y la identidad, también tiene que ver mucho con el tema y la cuestión de los prejuicios que está planteada en el módulo. En relación a tanto a los prejuicios o a la discriminación, eh, uno muchas veces la puede venir ejerciendo sin darse cuenta, ¿no? Lo primero que uno puede hacer como algo práctico es reflexionar, ¿no? Acerca de nuestra propia mirada, los propios prejuicios que nosotros tenemos, poder preguntarnos a nosotros mismos sobre estas ideas prejuiciosas, si conocemos a personas, incluso que expresan verbalmente estos prejuicios sobre población originaria, si presenciamos, experimentamos o llevamos a cabo alguna de estas prácticas discriminatorias, y poder evaluar nuestro comportamiento en relación a esto que estuvimos viendo, ¿no? Por otro lado, además de lo que uno puede hacer personalmente, es una buena práctica generar espacios dentro del propio equipo de salud, donde se pueda reflexionar y discutir sobre estas ideas y prácticas discriminatorias, que muchas veces, incluso sin darse cuenta, uno eh, las genera, ¿no? Y preguntarse por el por qué suceden estas cosas o cómo podemos cambiar, cuál es el origen y en definitiva cómo las podemos evitar. A su vez, uno también puede crear espacios para conocer y escuchar a la población originaria sobre qué mejoras puede realizar el equipo de salud al brindar la atención sin discriminación. Entonces, en estos espacios uno tiene que ser abierto, ¿no? Uno no tiene en sí que ser espacios de discusión para ver si lo que nos dice la comunidad a nosotros como equipo de salud es verdad o no, sino que tienen que ser espacios de escucha. Esto vendría a ser para escuchar, espacios para poder escuchar al otro y ver si alguna de nuestras prácticas implica cierto prejuicio o discriminación por nuestra parte y que sea sentida por la comunidad, ¿no? Otro de los temas que también estuvimos viendo en el módulo tiene que ver con el enfoque de derechos. Bueno, como vimos en el módulo, tenemos tanto leyes que se aplican a nivel general, que tienen que ver con el acceso, por ejemplo, ¿no? Con el acceso universal a la salud o los derechos humanos básicos, y que hay leyes que son específicas para los pueblos originarios. En este sentido, lo que nos interesa resaltar sobre todo es lo que se encuentra en el artículo 25 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre la salud y los sistemas de salud, ¿no? Por un lado, algo que tanto el Programa Nacional para Pueblos Indígenas como desde la Salvaguarda Social venimos trabajando es el tema de la consulta. En este sentido, la consulta previa, libre e informada es un derecho que poseen los pueblos originarios, que tiene que ver sobre todo sobre
acerca de aquellas acciones que vamos a realizar, en este caso relacionadas con la salud, ¿no? Y como habrán visto en el módulo, hay ciertas características que debe tener la consulta, ¿no? Quién debe participar, etcétera. Pero lo principal, digamos, no vamos a profundizar en este video lo que ya se encuentra en el módulo, pero digamos que lo principal es generar este espacio de intercambio que, como hablamos al principio, no sea solo para conocer la cultura, la identidad, la forma en que se expresa, las prácticas de salud que tiene la comunidad, sino que además esto nos va a permitir conocer cuáles son los problemas de salud que percibe la comunidad. En base a ello, nosotros vamos a poder planificar acciones para solucionar estos problemas. Y a su vez, también nos va a servir para contrastar un poco aquello que nosotros podemos observar como problemas objetivos de la comunidad y que muchas veces los problemas que son percibidos por la propia comunidad no los podemos tener en cuenta o no nos damos cuenta siquiera de que son problemas para la comunidad, ¿no? Y por otro lado, muchas veces estos problemas suelen coincidir, ¿no? Porque tampoco, digamos, está muy alejado de las percepciones que pueda tener el equipo de salud de aquellas de la comunidad. Así que en este sentido, uno podría pensar que aquellos aspectos que se relacionan con la atención de salud en las propias comunidades o en los centros de salud u hospitales, pueden ser abordados a partir de conocer cuáles son los problemas de la propia comunidad. Finalmente, también algo que pudimos ver en este módulo es la diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad, ¿no? En este sentido no vamos a profundizar tampoco demasiado lo que ya se encuentra escrito, pero aquí lo importante es que, a diferencia de la multiculturalidad, un abordaje intercultural pone énfasis en lo que es el conflicto que puede haber entre las diferentes culturas, ¿no? Y acá tenemos que entender el conflicto no como una lucha, sino como esas diferencias que tenemos que poder aceptar y sobre todo en el caso de salud, para poder realizar prácticas de salud adecuadas para la comunidad, ¿no? En este sentido, lo importante de la interculturalidad es que implica un proceso social interactivo, esto que veníamos diciendo de interactuar mucho con la comunidad para no solo conocer, sino poder abordar los problemas de salud que la misma tiene. Y esto tiene que ver con poder no solo conocer a la comunidad, sino que también poder conocernos a nosotros mismos en el sentido de saber cuáles son nuestras prácticas que pueden ser una barrera de acceso al sistema de salud para los pueblos también. Bueno, así que en este sentido la participación para todo esto que estuvimos viendo en este módulo es un concepto y una práctica central, ¿no? Y es importante que la gente participe, es importante que nosotros como parte del equipo de salud difundamos las acciones que se realizan desde el Estado, y es importante conocer cuáles son las necesidades de la comunidad con la que trabajamos para que, como decíamos antes, las podamos abordar de la mejor manera y en conjunto y de manera consultiva. Así que bueno, esperamos que este breve video, junto con el material que se encuentra en el módulo, les haya sido de utilidad para mejorar la práctica que realizamos y para mejorar en términos generales el estado de salud de la población. Éxitos en el examen del módulo y los esperamos en el módulo 2.